Pero claro, es que es un hombre que estaba muy tocado de salud y tenía 88 muere por años. enfermedad. Sí. No es más, ha habido un desliz de alguien de la Gemelli, que lo ha publicado creo que el Sole o el Giornale, creo, donde han lanzado el tema de que fue el Papa quien ordenó que le dieran de alta. Sí, yo creo que el Papa sabía que se iba a morir. Bueno, antes de empezar a grabar, hablaba yo aquí con el equipo y les decía, es que justo el día antes de morir hizo una aparición pública. Sí. Y yo tengo la teoría de que lo tenían casi vivo artificialmente, en el sentido que... de que le meterían un cóctel de sabe Dios qué o lo mantendrían... No. Es un hombre que venía muy tocado. Tenía una infección brutal. Es que es un hombre de 80. Pero por eso, ¿cómo pudo hacer una aparición pública horas antes? A mí me sorprendió mucho. O sea, me sorprendió no solamente cuando lo sacan en la silla de ruedas a pasear por la Plaza San Pedro. Que además se le ve claro. Que se le veía que estaba... No, cuando lo sacan a dar el Urbi et Orbi. Arriba en el balcón, que no puede ni hablar. Claro. Y, hermanos, no puede ni hablar. Entonces, claro, y encima estaba con un logopeda italiano, que le estaba enseñando a hablar. Porque claro, tú cuando hablas, tú estás respirando al mismo tiempo, pero sabes controlar la respiración y hablar. El problema es que él había perdido la posibilidad de hablar y respirar. Entonces estaba con un logopeda que le iba a enseñar a hablar otra vez. Entonces, claro, y dicen que él sabía, la filtración ha sido que él sabía que iba a morir y que él quería morir ya en Santa Marta. Que él quería morir en Santa Marta. Que ya él ya no quería... porque además es curioso, porque es el papa que ha muerto, es el único papa que ha muerto en el Vaticano. Los papas anteriores han muerto en la Gemelli. Benedicto murió en la clínica Gemelli. No, y es curioso que ha muerto justo al acabar la Semana Santa. Sí. ¿No? Sí. Por eso te digo, que joder, parece que lo han mantenido de alguna forma. El lunes de resurrección. Claro. El lunes de resurrección. Entonces, claro, es muy curioso. Es muy curioso. Algún periódico ha patinado. Algún periódico español ha patinado en su portada. Que puso como fue esto el paseo de Francisco fue en el domingo. Publicaron la portada del lunes, era Francisco resucita en Semana Santa. Con la imagen del Papa. Y claro, esta portada yo creo que va a ser mítica en el mundo del Vaticano porque, claro, justo la publican cuando el Papa muere, justo. Entonces, claro, va a ser mítica esa portada.